Tenemos ahora, Francis, ya al doctor Sillier. Doctor Sillier, buenas tardes, Hola. ¿nos escucha? Placer para mí. Perfecto, Sí, escucho. perfecto. El doctor José Sillier Ruiz es neurólogo, investigador científico, con quien queremos conversar. Está con usted Esteban Delgado, Héctor Rodríguez Pimentel y Abel Guzmán Ten. Sí. Queridos amigos, un abrazo. Bueno, doctor Sillier, que también es un habitué de la Z101. Que aporta con ese portento de varón. Mire, doctor Sillier. Secundino Palacios. Sí, con el doctor Secundino Palacios. Hace un ratito yo hacía un comentario sobre lo ocurrido este fin de semana. Murieron 12 personas en diferentes hechos. En Higüey, 8 personas más 7 más 9 heridos, 4 en Santiago en diferentes hechos. Un coronel en San Cristóbal, en Barahona, problemas con el teteo y en todo. Entonces nos preguntaba, este comportamiento social, porque ya no se trata, como bien dijo Esteban, de actos delincuenciales pura y simplemente, sino de actos de violencia, en sentido general. ¿Qué le parece a usted desde el punto de vista cientista, social, este comportamiento de violencia? Esto es parte es consecuencia de todo lo que hemos vivido en el año y medio pasado. ¿Qué le pasó al alma humana? El cerebro humano, que se acostumbró durante 30.000 años a vivir en sociedad, salir de las cavernas, hacer pequeñas tribus, luego ciudades, etcétera, hasta las grandes ciudades, le cambiaron su modo de vida. No todo el mundo tiene el equilibrio mental ni la capacidad en su cerebro de manejarse ante estas circunstancias tan adversas que hemos vivido en los últimos meses. Entonces, ¿qué pasa con ese individuo que está en una especie de borderline, es una especie de personalidad no muy bien estructurada en su psiquis? Óyeme, se desborona. Es la copa, gota a gota, y llega el punto de fractura. El cerebro se fractura igual que se fractura un brazo. Claro que las fracturas del cerebro no se curan con yeso, sino que se curan con psicoterapia y con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Pero ¿qué pasa? Ese individuo que está viviendo esa angustia no busca ayuda, sino que se refugia en las drogas, en el alcohol, en la violencia. Porque ese personaje, como no tiene el autocontrol y es incapaz de asimilarse a sí mismo, es capaz de no entenderse a sí mismo, entonces la emprende contra la esposa, contra los hijos, en el trabajo, contra todo el mundo, y se convierte en un ente de violencia peligroso. Y ese fenómeno que estamos viendo, que usted ha señalado con 11 muertos, no sé cuántos más, se va a seguir repitiendo. Esto no es lo primero, este es el inicio. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo penoso de esto? Es que ese personaje, cargado de violencia por su frustración, por sus angustias, óigame, cuando usted toma a un padre de familia que lo botan del trabajo, no tiene 10 pesos para comprar la medicina de sus hijos, para desayunar, para cenar, ese es un ente de violencia, es un ente capaz de cualquier cosa. Entonces, indudablemente que no solamente el aspecto económico, va el aspecto emocional. Nos quitaron los besos, nos quitaron los abrazos, nos quitaron las visitas, nos han quitado una de las 1000 formas de expresión de la cordialidad, del afecto. Es decir, por eso, doctor, sería necesario esa apertura que debe ser ya un poco gradual, llevarla de la mano junto con una línea masiva de ayuda psicológica, acompañar a la sociedad, planteamos hoy en la tarde. ¿Qué sugiere usted? Debe ser así, con educación. ¿Por qué? Porque ese personaje que le quitaron su libertad, o sea, fíjese bien, ¿por qué al que delinque, por qué al criminal se le quita la libertad? Porque la libertad es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano. Los pueblos luchan por ser libres. Entonces, cuando usted lo confinen, cuando usted lo obliga a guardar prisión sin haber cometido delito, óigame, usted dice, ¿por qué estoy preso? No, estamos todos presos. Estamos todos llenos de miedo. La muerte ni el sol puede ser vista de frente sin parpadear, se ha dicho, y es verdad. O sea, usted está viendo COVID en las esquinas, COVID en las manos, COVID en los brazos, COVID en las salidas, COVID en todas partes. Entonces, innegablemente, que esa parte de ir
disminuyendo el confinamiento, debe ser acompañado de una campaña de educación, una campaña de psicología social, para que ese individuo no se desbande. Es como cuando usted tiene preso, Claro. usted tiene una vejiga en las manos y la aprieta. ¿Qué va a pasar con esa vejiga cuando usted la suelta? Va a explotar. Doctor, Entonces, pero entonces eso quiere decir que de todas maneras las medidas de desescalada del confinamiento deben seguir en procura de que este aumento coyuntural de los teteos se reduzca. O sea, se entiende que tal vez por el tanto tiempo encerrado, la gente ahora tiene un afán de salir. Luego entonces, en la medida en que se normalice la apertura, se irá normalizando también la juntadera de la gente. Bueno, es un arma de doble filo, porque lógicamente hasta que no haya la desaparición de este virus y se convierta en epidemia, se convierta en un virus que latente por allá, pero sin muchas infecciones, esa conducta humana está llena de ansiedades, está llena de angustias, está llena de vivencias tristes. Porque fíjese bien, a usted no le dan una noticia buena nunca. Matan allí, golpean el otro, roban aquí, crímenes allí, crímenes allá. O sea, todas son malas, o sea, son cargadas de una violencia. Entonces, va el otro, una responsabilidad también de los comunicadores sociales que todos somos en una u otra medida. O sea, en la medida que nosotros fomentamos la violencia, en esa misma medida se fomenta en el hogar, se fomenta en el trabajo, se fomenta en la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que ser entes de paz, no fomentar la tragedia, no fomentar la violencia, porque innegablemente ese personaje que está en una situación de angustia vivencial, que no lo quiere asumir, es capaz de cualquier barbaridad. Ya se está viendo. O sea, nos estamos modernizando al estilo de Estados Unidos. Ya cuando se encaraman un personaje con una escopeta y todo el que pasa por ahí lo mata. Entonces, fíjense bien que eso no se había dado en el país. Bueno. Eso es nuevo. Estamos conversando con José Sillier, neurólogo e investigador científico. Que Manuel tiene una pregunta. Manuel, me dijiste. Pensaba que tenías una pregunta. Don Héctor. Sí, entonces, ¿qué le parece, doctor? Que se haga en el país, y esa fue una sugerencia interesante, una especie como de análisis, diagnóstico de qué está ocurriendo en la sociedad en el día de hoy, y de ahí sacar los correctivos que puedan implementarse, que tendría que ir más allá de una reforma policial o de una medida de seguridad ciudadana, sino algo psicológico que tenga que ver con la psicología social de la sociedad. No, innegablemente que es complejo, el problema no es simple, porque las sociedades son multifactoriales, son muchos los factores que inciden, que participan de esa conducta humana. Está el factor genético, está el hogar, está lo económico, está la sociedad, está el vecino, está la televisión, está el radio, está todo. Entonces, innegablemente que eso que tú planteas de hacer un simposio con todas las personalidades que puedan participar, el sociólogo, el psicólogo, el psiquiatra, etcétera, es interesante porque ¿qué ha pasado? Tenemos que vernos en sociedades que nos llevan unos años de evolución. ¿Qué pasó en España? ¿Qué ha pasado en Francia? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces ver, para nosotros dominicanizar en alguna medida esos avances que ellos han logrado. Entonces, innegablemente que sí, que esto que se inicia, que es una modalidad de una violencia extrema. ¿Cómo usted va a matar a alguien que no le ha hecho a usted nada? ¿Cómo usted es capaz de matar a un extraño que esté pasando por ahí? O sea, usted tiene que estar en un estado realmente de desquiciamiento mental, realmente un acto de locura absoluta. Entonces, el peligro es nuestra cultura machista, el hombre guapo, yo mato a quien me dé la gana. Óyeme, nos está llevando a un despeñadero por la situación. Es que nos ha tocado un cambio de vida brusco. A ustedes dijeron, párese ahí, no salga. Óyeme, está acostumbrado a socializar. ¿Cómo tú le dices a un joven de 15, 16, 20 años que se quede en su casa y que él antes, de lunes a domingo, él cherchaba con sus cómplices, cherchaba en la universidad, cherchaba en el colegio, y le han dicho, no, usted no puede? Óigame, no lo entiende también. ¿Cómo usted le dice a un niño que no puede ir al colegito, que no puede juntarse con sus amiguitos donde él allá habla, pelea, se dan sus refrescos juntos en el mismo vaso? Entonces, esa parte le pasa al ser humano adulto. Ese adulto
con una personalidad no muy bien estructurada desde el punto de vista psíquico, cuando le hacen los cambios, óyeme, o cuando se está empezando a demenciar, que es otro aspecto que está, el virus ha aumentado la cantidad de demencia. Y depresión. Y no, Así es. la Doctor depresión Silier, vino del primer día. Doctor O sea, la Silier, depresión Doctor vino del Silier, primer día. se ha No es un integrado. estado depresivo, no. ¿Qué le pasa al depresivo? El depresivo pierde amor. ¿Qué es lo más importante que usted tiene? El amor que se tiene usted a usted mismo. El amor propio. Si usted no se quiere usted no puede querer a nadie. Entonces el depresivo te dice, mira, ve ahorita al Puente Duarte. Es más, después que acabe el programa de la Z, a las 7 tú vas allá, que tú vas a ver algo. Y él lo que está diciendo que se va a tirar del puente, como si estuviera bebiendo un vaso de agua. Porque él perdió el amor a sí mismo, que es lo más importante que el humano tiene para ser feliz, para trabajar, para luchar frente a esta pandemia, que innegablemente va a terminar, pero mientras no pasa, estamos todos angustiados, estamos sufriendo, estamos estresados. Nuestras ansiedades están al máximo. Doctor Y si a Silier, eso- doctor Silier, Perdón, se está sí. integrando con nosotros a cabina la comunicadora Iluminada Muñoz, que quiere aprovechar para hacerle una pregunta. Con mucho gusto, a su orden. Sí, doctor, sabemos lo que ha afectado la pandemia a nuestro sistema. Hemos visto desde la parte física, emocional, vemos que estamos más, ¿verdad?, alterados por el confinamiento, por las restricciones, por las muertes de algunos familiares conocidos. ¿No cree usted que sería importante a nivel de Estado elaborar un plan donde se presenten psicólogos o donde se trabaje una campaña de presentación de psicólogos, que los hay en los diferentes centros públicos, para las personas que están viviendo la ansiedad y los que están perdiendo pues dinero, los que han tenido pues pérdida en sus negocios, pérdidas familiares? ¿No sería ya importante que República Dominicana dé ese paso y vea la salud mental con la importancia que realmente tiene y que se le dé soporte a nivel estatal? Licenciada, muy válido. Yo creo que deberían presentarse las mismas cantidades de sitios de vacunación, sitios de ayuda psicológica. Ahí hay cientos de estudiantes de psicología, hay cientos de psicólogos sin ejercicio que pudieran ser contratados por el Estado para hacer una ayuda psicológica, que así evitaríamos tristezas, angustias, dolores, insomnios, dolores de cuello, dolores de cabeza. Esa persona que muchas veces con un simple conversatorio profesional mejora, con una sedación suave, con un medicamento que no crea adicción, etcétera. No, eso sería salvador. O sea, yo creo que a las carpas y a los sitios de vacunación deberían ponerle adicional un psicólogo para recibir a las personas de forma gratuita. Que el paciente sienta que ante su angustia y su dolor y su tragedia, ¿verdad?, tiene dónde acudir, tiene un amigo que va a escucharlo con comprensión, lo va a escuchar con tiempo, lo va a escuchar y le va a decir, mire, lo que usted necesita es caminar, vamos a poner, por decir algo simple, o hacer estos ejercicios yoga, o hacer estos ejercicios de respiración, Exacto. o escuchar la música bien bajita en su casa para no molestar al vecino, o hacer las cosas que fáciles, las fáciles. Entonces, ese mismo psicólogo va a determinar ese personaje que le ha dicho, bueno, doctor, yo no estoy de acuerdo con mi mujer, creo que me está haciendo infiel, yo hasta la mato. Y ese se detecta. Y solamente pueden hacerlo los profesionales de la rama de la Doctor Silier, Manuel Conde le habla. Primero, transmitirle mi sentimiento de orgullo de que usted accediera a estar con nosotros, porque conozco su trayectoria profesional, el respeto que le tienen sus colegas y el país entero. Usted es un referente a nivel nacional e internacional en materia neurológica. En ese orden, sobre todo de su especialidad, es que quisiera que nos aclarara sobre algunas lecturas que tuve con relación a las secuelas que deja el COVID a nivel neurológico. Leí por ahí un artículo de una revista científica que decía que se hicieron incursiones en personas que habían muerto a consecuencia del COVID y que las lesiones cerebrales que habían detectado eran equivalentes a las que genera el Alzheimer. ¿Qué nos tiene usted que decir sobre eso? El COVID en el cerebro produce muchas vainas. Vamos a ir de los más malos a los menos malos.
Los más graves son los derrames cerebrales. Produce infartos 34 veces más rápido que cualquier otra entidad. Esos infartos principalmente en personas jóvenes, porque se supone que los derrames cerebrales e infartos a mayor edad, 60, 70, 80 años, son más frecuentes. Pero ¿qué pasa? Que con COVID aparecen a los 30 años. Entonces, ese paciente joven de 30 años que hace un derrame tiene más chance de tener demencia respecto a otro de su misma edad que no haya tenido problemas. Están las mielitis. ¿Qué son las mielitis? Las mielitis es una infección de la médula espinal, que es como si a una persona le cortaran la médula con un bisturí. Se queda sin brazos y sin piernas. Trastornos estomacales, trastornos digestivos, trastornos de todo tipo, porque el cerebro ya no se comunica con los órganos inferiores. En tercera instancia están los vértigos, ¿verdad? El paciente tiene unos vértigos severos, pero eso que usted señala con respecto al Alzheimer es verdad. Los casos de demencia, la demencia vascular, que es la segunda, el Alzheimer es el 70% de las demencias. Ha aumentado de una manera logarítmica en Europa. Porque antes se creía que el paciente sesentón, setentón, ochentón, noventón era el que iba a tener Alzheimer. Hoy no. Estamos viendo, tengo pacientes de 40 años que están iniciando estados de demencia, producto del COVID. Entonces, indudablemente ese COVID es malo como quiera. Es decir, doctor, que los efectos secundarios que pueda tener la vacuna para los no vacunados, que se resisten todavía, son mucho menores que todas esas secuelas, ese peligro que usted está claro. La vacunación es lo que nos va a permitir a nosotros mañana hacer una vida razonablemente normal durante los próximos 2 o 3 años. 2 o 3 años. O sea que el que no se vacune, se debe prohibir la entrada a los sitios públicos, se debe prohibir la entrada a donde sea. Bueno, pero ¿qué razones se aducen para no vacunarse? Estoy vacunado. Rumbo a la tercera dosis. Son unas razones estúpidas. Son unas razones banales, sin ningún asidero científico. Da pena que eso, el demonio que va a entrar por ahí, que el demonio entra por alguna vacuna. El chip. Doctor, nos gustaría saber, con relación a la pregunta que le formule, dado que es una enfermedad que sorprendió al mundo en todos los planos, en plano de salud pública, de organización y demás, y también en el plano científico, entender un poco los mecanismos de que se vale esta enfermedad para hacer los daños que hace a todos los niveles. Se ha avanzado un poquito con relación a cuáles son los mecanismos que utiliza esta enfermedad, este coronavirus, para generar estas afecciones a nivel neurológico. Indudablemente que se ha avanzado en 2 campos. Principalmente cuáles son las proteínas que alteran. Principalmente en el sistema nervioso. Hay una serie de proteínas que cuando se daña su estructura, el paciente se demencia. Y como tiene una predisposición a los derrames cerebrales, una persona que ha tenido un derrame cerebral tiene más chance de padecer, de demenciarse, de una persona que no lo ha tenido. Es decir, que son varios los mecanismos que utiliza. El otro aspecto es la hipoxia que produce. Cuando usted se pasa una semana en ventilador, sin respirar adecuadamente, sin que el oxígeno llegue al cerebro, el cerebro no es necio con sus 2 comidas, con su oxígeno y su azúcar, ¿verdad? Él no entra en razones. Entonces, si usted padece el trastorno pulmonar y usted hace una hipoxia repetida durante un tiempo largo, van a morir neuronas por falta de oxígeno. Entonces, innegablemente, usted sale del COVID, pero ¿qué pasa? Queda usted que no se concentra. Los aspectos cognitivos de memoria, ideación, intercambio, relacionarse, socialización, quedan alterados. Y en el cerebro, allá profundo, hay un pedacito de cerebro que se llama la zona entorrinal. Esa zona entorrinal es la que nos permite ser seres sociales. Tenemos la memoria de cuando estábamos en las matas ya, cuando éramos monos. Bajamos y hasta lo que usted se aprendió esta mañana. Entonces, si se dañó ese territorio, usted queda sin saber quién era usted, ni mucho menos aprender nada nuevo. Entonces, doctor, ese es el peligro de esta enfermedad. Las personas que han tenido COVID y que están presentando, que es una conversación que siempre tenemos cuando socializamos un poquito, o por lo menos en mi caso, que han experimentado COVID y que dicen tener situaciones con la memoria, ¿verdad? Tener pérdida temporal de la memoria, que olvidan cosas recientes, que entienden que les está costando más concentrarse en estos momentos. ¿Qué usted les recomendaría? ¿Ejercicios?
Además, obvio de Realmente, visitar a un profesional. Lo primero es determinar la severidad. Ok. Primero, ¿qué tan severo es el daño? Eso es lo importante. Y eso se determina mediante una serie de estudios y textos de gabinete que se hacen para eso. Determinado la severidad del caso, donde felizmente la mayoría revierte. O sea, ese daño no queda permanente. Son muy escasos los casos en que hay daño permanente. Yo tengo pocos casos ya el paciente demenciado que es irreversible. Son irreversibles, son pocos. Tengo muchos jóvenes que le dio el COVID y van a la oficina, doctor, yo no estoy pensando bien, ya no puedo estudiar igual. Esos pacientes se medican con alguna de las alternativas que disponemos y revierten rápido. O sea, el paciente joven tiene a su favor eso, la juventud. Pero ya ese paciente setentón que le da el COVID y que empieza, primero pierde el gusto, después pierde el olfato, va perdiendo escalonadamente funciones del cerebro, el pronóstico no es el mejor, porque va a quedar con una demencia permanente. Pero para los oyentes que han tenido COVID, si tienen algún olvido, no se asusten que eso, el 90% vuelve a la normalidad. Están volviendo a la normalidad más rápido de lo que yo esperaba. Doctor Iván Silier Ruiz, neurólogo, investigador científico, gracias por estar con nosotros en el Gobierno de la Tarde. Te corrijo, yo soy José Silier Ruiz. No, yo dije Iván, sí, ay, perdón, me traicionó el subconsciente. José Silier Ruiz, sí. Y que larga esa familia Silier. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Gobierno de la Tarde, doctor. Excelente.